Espérame un segundito que me traigo algo caliente. Perfecto. Jorgito, Hola. ahora sí. Yo te cuento que estuve en Quipaya y se me hizo un poquito tarde. Así que me vine Hacia con un poco de frío, algún otro. porque ya en la moto hace frío en la Ah, o nochecita. sea que acababas de llegar, Sí, unos 15 minutitos más o menos. antes. Ah, Así que ya. ya me he hecho un buen matecito caliente, Un matecito un poco de caliente. whiskycito, un whismate. Voy a Está transpirar en un bien. rato. Así, Vamos a Jorgito, ver. perfecto. Bien, bueno, vamos a empezar. Estamos con el doctor Ricardo Cox y vamos a justamente a realizar una entrevista. La entrevista es justamente parte del estudio que estamos realizando sobre procesos de planificación en el destino Pampas Madidi. Entonces, por la amplia experiencia de Ricardo, voy a empezar justamente con la, eh, las preguntas que vamos a realizar, no sin antes mencionar el objetivo de la investigación. Es identificar y evaluar los contenidos principales, la coherencia, las limitaciones, las carencias y las debilidades de los modelos de planificación del destino turístico Madidi Pampas Venianas. En principio se ha realizado un marco general, se ha hecho un foro y también un seminario para tocar el tema nacional y ahora estamos justamente abordando los temas y el caso Madidi Pampas para esta investigación. Por favor, Ricardo, si puedes presentarte con las preguntas que están formuladas en la pantalla. Bien, soy José Ricardo Cox Araníbar. Actualmente, desde el año pasado, desde octubre, noviembre más o menos, hasta ahora, estoy como director de la ONG CURMI, Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino. Muy bien. Bueno, vamos a ir formulando las preguntas. Es una de las primeras preguntas.
¿Cuáles son las limitaciones, las carencias y debilidades de los procesos de planificación del turismo a nivel nacional? Estamos por ámbitos. En esta pregunta la idea es abordar el nivel nacional, apelando a tu experiencia, tú que has seguido, has visto, has elaborado, has formado parte de equipos en lo que es la planificación del turismo a nivel nacional. ¿Cuáles tú crees que son esas limitaciones, carencias y debilidades de los procesos de planificación, Ricardo? Bueno, mira, tenemos un marco de planificación a nivel del Estado, pero además en el cual participaron muchos municipios, hubieron una cantidad de eventos, creo que fueron 30 o más eventos que se realizaron con el sector privado, con el sector social, turismo comunitario, con las organizaciones sociales, claro, los municipios, las gobernaciones, el sector académico y una serie de otros actores. Y se formuló el Plan Nacional de Turismo, el famoso Plan Tour, que tenía un horizonte hasta el 2020 en principio, ¿no? Pero luego se le dio una proyección dentro de la agenda patriótica al 2025. Sin embargo, las metas y los resultados que se proyectaron eran hasta el 2020, o sea, hasta este año. En un marco de planificación que incorpora una cantidad de dimensiones que a nuestro parecer han sido bastante consensuadas y que da un marco general de políticas. Tenemos la ley general del turismo entonces son dos instrumentos que nos permiten avanzar, ¿no? En la gestión del turismo. Desde hace más o menos unos 5 años. Todo este proceso de planificación terminó en una cumbre, etcétera, etcétera, salió la publicación. Pero, bueno, entre las limitaciones de esta planificación, bueno, la primera limitación y la carencia, digamos, y la debilidad, podemos decir, que fue la falta de recursos. Si bien se contaba en principio con el programa de turismo comunitario, perdón, Programa Nacional de Turismo Comunitario, con un crédito del BID, este proyecto terminó en el 2017, que trató de incorporar toda y avanzar en este sentido. El Plan Nacional de Turismo requería ser trabajado en los niveles territoriales subnacionales. Y es por eso que el Viceministerio de Turismo, a partir del Programa Nacional de Turismo Comunitario, contrató los servicios de una consultora, en este caso era el CEP y Ecoestratégica, para la elaboración de la metodología de planificación estratégica en el nivel municipal y en el nivel departamental. Bueno, a mí me tocó justamente así ser parte de este equipo. Yo era la contraparte del CEP y era el asesor principal para la elaboración de la metodología de planificación estratégica municipal y departamental.
se formuló la metodología y luego se validó y se capacitó a todas las entidades territoriales, eh, sobre todo departamentales y algunos municipios que sí acudieron a los talleres que se realizaron. Eh, entonces, una de las limitaciones que tenía el Plan Nacional de Turismo era que todavía no se había eh, interpretado y se hubiese adaptado a las condiciones específicas de cada una de las regiones, de los destinos turísticos, de los departamentos y de los municipios. Por tanto, una de las tareas del plan y dentro de sus líneas de apoyo, de política, era justamente apoyar a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales en la formulación de planes estratégicos de turismo. Entonces, como que era una necesidad, pero que tenía que ser encarada por las instancias de gobernanza, ¿no? Como eran los consejos departamentales de turismo y los comités municipales de turismo. Entonces, muy importante esa doble, eh, digamos, vertiente, pero además no es vertiente, sino es parte del mismo proceso, estos dos componentes fundamentales, lo que es la planificación y por otro lado la gestión de esa planificación, ¿no? Por tanto, el ente de gestión es un ente, sabemos muy bien, los consejos, como el Consejo Nacional, son entes de articulación, colaboración, coordinación entre el sector público, el sector privado, el sector académico, el sector social y las entidades públicas, ¿no? Bueno, entonces, esta articulación, que era el instrumento de gestión, ha estado desde ya hace muchísimos años eh, sin funcionar. Ya desde la ley, desde la 1174, ya se hablaba, pero muchísimo de la necesidad de los consejos y el consejo sectorial, y etcétera, etcétera. Se habló ya muchísimo, pero no logró consolidarse un nivel de gestión. O sea, si no tienes un ente de gestión, por más buena planificación que tengas, muy difícilmente este plan se ha de ejecutar. Porque se necesita, el plan tiene que ser el instrumento de la gestión. O sea, el consejo es el encargado de encaminar los procesos de planificación y luego ejecutarlos, ayudar a ejecutarlos. Y también hacerles el seguimiento, el control y la evaluación. Entonces, creo que una de las carencias a nivel nacional ha sido esta, digamos, el funcionamiento de los entes que tienen que llevar adelante la planificación. Por lo Y tanto, por no, lo tanto, Ricardo, no se ha llegado a consolidar el Consejo Nacional de Turismo y tampoco a lo referente a lo departamental y a lo municipal. No se han llegado a consolidar estos entes. mira, en la última gestión que estuve como viceministro, hice yo todo el esfuerzo, como que hicimos, digamos, más o menos 2 reuniones anuales con el Consejo Nacional de Turismo.
venían todas las gobernaciones. Así fue como se diseñó en principio, ¿no? Solamente participaban las instituciones públicas en este Consejo Nacional, ¿no? Y por tanto yo dije, no, no puede ser de que solamente esté la representación pública, porque venían todas las gobernaciones y el viceministerio. Y bueno, era el ente mayor de gestión del país, todas las políticas, todo, pero no. En un Consejo Nacional tiene que estar reflejado la participación de todos los sectores. Entonces, yo exigí de que se incorpore una representación del sector privado. Ahí había una dificultad porque el sector privado está bastante disperso. Sin embargo, se creó una, una instancia, digamos, en la cual podíamos discutir, que era la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. A partir de la confederación con los cuales dijimos de que el diálogo y la coordinación eran fundamentales, o sea, coincidimos en eso y por tanto abrimos una mesa específica con el sector privado. Entonces, pero a la cabeza de la confederación y eso le dio una buena dinámica porque además nadie se disparaba, ¿no? Aquel que se disparaba era justamente la confederación que lo ponía en el camino, ¿no? Para decirle, no, aquí no estamos para quejar ni para acusar, no, 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 aquí estamos para buscar soluciones conjuntas. Entonces, ese nivel de coordinación posibilitó mucho y la idea era fortalecer con el sector privado, justamente con representación de la Confederación de Empresarios Privados, ¿no? Que englobaban además a los de turismo, ¿no? Se combinó eso y además la incorporación del CV como parte de las universidades, ¿no es verdad?, del sector académico. Y bueno, y también se dijo de que sería muy bueno incorporar a una matriz del sector social, ¿no? Que justamente sea parte de ese consejo, porque es un consejo consultivo y es un consejo en el cual tienen que estar representadas todas las partes que están justamente reflejadas en el nivel departamental. Porque en el nivel departamental, según el reglamento de los consejos, ahí sí ya estaba la representación municipal, perdón, claro, municipal, pero además está la privada y la académica y el social, ¿no? Entonces, esa ha sido una gran limitación en Bolivia. La gobernanza es un tema, es un déficit tremendo. Cuando hicimos el plan estratégico del Salar de Uyuni, bueno, en realidad era la preinversión de este proyecto que está en funcionamiento, que es el PEDUL, ¿no? Proyecto de Desarrollo Sostenible del Salar de Uyuni, las lagunas, ¿no? La empresa que realizó, una empresa española que se llamaba Epipsa, hizo un análisis comparativo con todos los destinos competidores. Y un tema que saltó, pero clarísimo, era que todos nuestros destinos competidores estaban súper organizados y tenían sistemas de gestión, así llamaba, ¿no? Sistemas de gobernanza, sistemas de gestión. Todos organizados en, pucha, así, en coordinación, colaboración y con un plan maestro como instrumento de articulación y de direccionamiento de todas las acciones, ¿no? y cohesión.
de todo el sector. Entonces, claro, la conclusión fue que el salario no está organizado para nada y es una dispersión total, cada quien hace lo que puede, lo que quiere. Entonces, no hay planificación y por tanto, esa es una de las grandes debilidades. Y es por eso que se, dentro del programa del Salario de Uyuni y las Lagunas, que ahora está con financiamiento de la CAF, se incorporó un componente que es el componente de gobernanza, que tiene que ver con los consejos municipales, el consejo de gestión del destino, Salar de Uyuni y Lagunas, y del consejo departamental de turismo de Potosí. O sea, los tres niveles con eh, financiamiento para impulsar todos los procesos de gobernanza y, por tanto, de planificación, ¿no? Bien. Entonces, más o menos, Ya. te digo Ok. que la gran limitación en la planificación puede que tengamos planes o hayamos tenido planes ya de turismo, era qué ente es el que ejecuta, quién es el ente que gestiona ese plan, ¿no? Bien. Yo creo que esa es una de las Ok. carencias. Perfecto. Y esto seguramente se traduce de lo nacional. Luego la próxima pregunta, que un poquito ya te has adelantado, es el nivel departamental, ¿no? O sea, Así esas es. limitaciones y carencias de estos consejos, en el caso departamental, los consejos departamentales de turismo y por supuesto los consejos eh, municipales. Ahorita vamos a llegar a lo municipal, pero bien que tocas el ejemplo del Salar de Uyuni, aunque me gustaría que nos enfoquemos un poquito más al destino Pampas Madidi, pero estamos Ya, hablando de un nivel regional también, ¿no? Es decir, ya. un nivel en el que pueden participar municipios de uno, de dos, hasta de tres departamentos y que posibilitan justamente estos procesos de planificación. En el caso de Madrid y Pampas hay un Consejo de Turismo Sostenible recientemente organizado a raíz del plan que seguramente tú has hecho el seguimiento de un plan estratégico que ha sido elaborado por la WCS. Entonces, parece que este destino está un poco más organizado eh, justamente con los actores que tienen que ver con las instituciones públicas, con las empresas privadas, ahí están los operadores, los emprendimientos de turismo comunitario, etcétera. ¿Qué puedes decirnos a nivel, aunque ya has tocado el tema departamental, tocando como ejemplo, digamos, el Departamento de La Paz, ¿qué nos podrías decir justamente a nivel regional, un poco enfocándonos a lo que es Madrid y Pampas, Ricardo? Muy bien. Mira, Jorgito, como sabíamos de que ese era el tema central dentro del Plan Tour, lo que yo hice cuando entré al viceministerio en esta segunda gestión fue ordenar las políticas, ordenarlas, porque habían políticas que más eran líneas de acción. Entonces, realmente ordené el Plan Tour de tal manera de que en la parte inicial incorporamos el tema de los consejos, ¿no? ¿Ves? La gobernanza. Y en la segunda política era planificación, planificación estratégica en todos los niveles. Y en la tercera línea era la implementación de estas, ¿no? Y la normativa, etcétera. Pero eran las condiciones fundamentales para un desarrollo verdaderamente sostenible e inteligentemente encaminado, ¿no? O sea, sin planificación estamos yendo al, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue identificar, priorizar, por decir.
había financiamiento para hacer Uyuni Lagunas, pero este proyecto empezó a tener una serie de complicaciones, sobre todo era con el Ministerio de Planificación, etcétera, ¿ya? Que no dejaban que avance eso. Sin embargo, identificamos, a ver, vamos a trabajar con unos pilotos. Yo dije, bueno, empezaremos por algo, ¿no? Por cualquier lugar. Y había un financiamiento de los alemanes que apoyaba el tema de autonomías y por tanto les dijimos a ellos que queríamos coordinar, pero encantadísimos, y con ellos hicimos un plan departamental de turismo en esa metodología participativa, además con todos ellos, y con un consejo establecido ya, que era el Consejo Departamental de Turismo de Cochabamba. ¿Ah? Y se elaboró el plan estratégico que, bueno, dio sus frutos, al final se terminó el documento, se presentó el documento, pero como verás, Cochabamba, como cualquier departamento, es sumamente complejo, ¿no? O sea, habían 5 regiones, dentro de las 5 regiones habían como 8 destinos. Bueno, sin embargo, ya era un avance, porque fue una acción conjunta de la gobernación, de los gobiernos municipales, de la empresa privada, de la universidad, sí, y de la cooperación también, ¿no? Habían algunas ONGs también que entraron. Entonces, ese fue el ensayo piloto a nivel departamental. Y luego dijimos, bueno, a nivel regional, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? A ver, a nivel del regional, eh, Antes de que pases ya a lo regional, en la parte departamental se supone el trabajo conjunto con los municipios del departamento, pero algunos municipios tendrán más vocación que otros. Algunos municipios no tienen probablemente en sus expectativas la actividad turística y por lo tanto seguramente han habido muchos ausentes en este proceso. sí, mira, o sea, pero en el sentido de ser totalmente incluyentes, de que nadie se sienta excluido, todos serán convocados, ¿no? Entonces, todos los que se subían al carro, tengan o no tengan, digamos, todas las mejores vocaciones, eran bienvenidos, ¿no? Y en el camino se iba dando, pero importante que de que todos participen. La verdad que no participaron todos, pero al haber hecho no regionalizadamente también una serie de eventos, surgieron así visiones, surgieron propuestas, surgieron cosas interesantes, ¿no? Eh, Sin embargo, este fue un proceso que a mí no me satisfizo 100%, porque el Consejo empezó a debilitarse por una serie de factores de coyuntura, que o de sur, y la verdad que la gobernación tenía una debilidad tal, ¿no? Que no podía encarar absolutamente todo lo que tendría que haber hecho, ¿no? Sin embargo, se dio un paso importante, pero donde empezamos a ejercitar fue en 2 destinos. Uno fue Toro Toro, pero con Toro Toro teníamos que trabajar la planificación estratégica a nivel municipal. Entonces, digamos, en Toro Toro va a ser nuestro modelo, nuestro piloto de planificación municipal. Y surgió en Rurrenabaque, Madrid y Pampas. O sea, al final ellos se autodefinieron así y se pusieron de acuerdo en algo que era realmente
irreconciliable. Porque hace años, yo me acuerdo, fui a un evento en Rurrenabaque y me azotaron de todos los lados, ¿no? Porque me decían, ustedes como gobierno hacen promoción para Madidi. Y no, Madidi es de La Paz, Rurrenabaque es el centro, ¿cómo no promoción? Y la verdad que era así, ¿no ve? Y los del Beni, por un lado, Santa Rosa, Reyes, ¿no? Y por este otro lado, así estaba San Buenaventura, Ixiamas, lucha, Dios Apolo. Entonces, era una división total, pero se pusieron de acuerdo y ahora se llaman el destino Rurrenabaque, Madidi, Pampas, ¿no? Pero al final se pusieron de acuerdo. Entonces dije, en lo que ustedes se pongan de acuerdo, ahora estamos de acuerdo. Entonces fue un proceso muy interesante que lo iniciamos a raíz del, lo iniciamos a raíz del, hay un centro de interpretación del Madidi, ¿no? Que está justamente en Rurrenabaque, ¿no? Que al Sí. final se lo colocó ahí porque, bueno, Rurrenabaque es el nodo distribuidor, ¿no? De todo el destino. Se llega a Rurrenabaque, a veces se pernocta y de ahí se sale o a la pampa o a la selva. Entonces, así lo definió el viceministerio en la anterior gestión, antes de que yo esté. Ya estaba construido, pero no había cuándo avance y no había cuándo se ponga en funcionamiento. Al final abrir una posta adentro, no sé qué. Así que yo llamé a todos y les dije, mire, estamos haciendo una malversación. Estamos haciendo una malversación porque esto no es para posta. O sea, nos van a meter a los del municipio, a nosotros que les hemos entregado a ustedes, ¿no? Así que tenemos que hacer funcionar para turismo. Y, por tanto, empezó a funcionar el Consejo Regional de Destino Turístico, Rurrenabaque, Madrid y Pampa. Los 5 municipios, 3 de Beni y 2 de La Paz, ¿no? Interesante. Y decide a través, bueno, se inauguró, se instaló así el centro de interpretación y además eran las oficinas del consejo, etcétera. Se hizo una buena inauguración, etcétera, etcétera. Y lo que lo que vino después es que dijeron, bueno, vamos a hacer el plan estratégico de turismo de Rurrenabaque, Manili y Pampa. Y la verdad que habían estudios de diagnóstico, pucha, que habían hecho los alemanes, que hizo el CERNAV, pucha, había un montón de planes que se habían hecho, ¿no? En la región. Y lo que se dijo es que había que conjuncionar todos esos planes, ya no teníamos que ir para atrás y aplicar la metodología de planificación estratégica. O sea, no sé si tú la conoces, si tú la conoces. Esa es una metodología de planificación estratégica municipal y que puede ser adaptada al nivel regional. Y como que la gobernación estaba con muy buen ánimo y tenía unos buenos técnicos. Entonces se llevó adelante porque antes de eso ya se hizo un estudio del destino que fue encargado por Marco Machicado y Rodas, ¿no? Justamente un estudio para el destino, ¿no? Porque después de que salieron las visas a los judíos, etcétera, se cayó el destino, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo impulsamos esto? Entonces hicieron un estudio, un plan, ¿no? De mercadeo, etcétera, etcétera.
Y había mucha información, entonces lo que se hizo fue validar esa información y sobre todo definir un marco de competencias y un marco de compromisos en base al plan estratégico. Y ese fue un importante avance en cuanto a la planificación a nivel nacional. O sea, yo dije, todos los destinos deberían hacer lo que se está haciendo en Yurinabaque, Madrid y Pampa, ¿no? Entonces, Por lo, por ese lo era el tanto, modelo. por lo tanto, Ricardo, se ha logrado, se está logrando un nivel de cohesión de los actores en el destino. Claro, realmente, mira, era muy interesante. Yo, para apoyar todo este proceso, he participado en todas las reuniones de su consejo. Me sacaba, hasta he viajado con mis propios recursos, ¿no? Para acompañarlos, para estar con ellos, para decirles, estamos yendo en buen camino. Y en medio de todo ello surgió la certificación de destino de turismo sostenible por la Biosphere, que era un proceso que lo habíamos impulsado también con la cooperación italiana. Entonces definió en las áreas protegidas de Madidi y en el área protegida de Torotoro. Entonces, eso lo ampliamos a nivel de destino. Y como que lo más interesante fue que había tal el entusiasmo y habían logrado sentarse los 5 alcaldes, pucha, firmar un convenio, un acuerdo. La empresa privada ponía que la empresa aérea Amazonas pagaba, o sea, traía gente, etcétera. O sea, una colaboración realmente interesante, ¿no? Y se pusieron todos los municipios se pusieron una cuota para pagar el proceso de certificación, ¿no? Que ha sido otorgado por la Biosfera, ¿no? Entonces, ese proceso de certificación, faltaba un solo pago, creo que era el de San Buenaventura. Yo perdí luego el rastro de todo esto, porque se vino ya los conflictos en octubre del año pasado y después vino la pandemia. Bueno, entonces yo no pude participar en la entrega que se hizo de la certificación de turismo sostenible de Rurrenabaque en Madrid y Pampas. O sea, ese fue un paso importantísimo y dentro del proceso de certificación se ha definido un plan de acción. O sea, el destino se compromete a implementar una serie de acciones que van encaminadas a consolidar, a desarrollar los procesos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, hay un plan de acción muy específico que sale del proceso de certificación. Entonces yo te puedo decir de que en este caso has elegido, yo creo, el mejor destino en términos de planificación, ¿no? Porque hay eso, ahora no Ya, sé realmente en qué ha sí, quedado, porque la pandemia nos ha dejado en la sí, lona, a todos colgados. Sí, pero bien, hay un documento del plan estratégico del sí, destino, lo tienes, exacto. ¿verdad? Lo tengo, ya lo tengo, Y ya lo después tengo. Sí, hay el plan de acción de la certificación de la Biosphere, ¿no? Ese es qué un bien. plan de Ese acción. documento tal vez no, en realidad no lo tengo, pero me gustaría consultarlo para tener mis apreciaciones sobre el proceso. Me interesa mucho el tema de procesos y Llamada, con el ejemplo. Sí, sí, con el ejemplo que tú das en este momento, tengo ya, digamos, una idea muy cabal de lo que se ha hecho a nivel regional con la participación de municipios, áreas protegidas, territorios claro, indígenas, claro, las áreas operadores. protegidas, claro, Bien, las si PCO, hablamos, etc.
Pero yo te voy Claro, a dar un referente anterior a sí, todo esto. Mira, yo más o menos en 2006, 2007, creo que era el 2007, me contacté en la feria de turismo de Madrid. ¿Sí me escuchas? sí, te Ok, escucho, te escucho. ya. Me contacté con el ministro de Turismo de Costa Rica. Yo le dije, tengo un país así que es una joya para el ecoturismo. Quiero que me ayudes, ¿no? Y me dijo, claro, y me mandó un equipo. Pucha, vino su director de planificación, pucha, 3 personas del ministerio de alto nivel. Y cuando les hicimos la presentación de las áreas protegidas de Bolivia, se quedaron allí, boca abierta, ¿no? Solo un parque nacional de Bolivia correspondía al 97% de los parques nacionales que tenían en Costa Rica, ¿no? Solamente el Amboró, y el grado de pristinidad era 3 veces más aquí en Bolivia que allá. Bueno, era una cosa así realmente impresionante. Me dijeron, es una joya esto. Hay que hacer un programa para turismo en áreas protegidas. Pero el CERNAV estaba en problemas, que intervinieron, un montón de cosas. Yo terminé de trabajar en el Viceministerio de Turismo el 2009 y el 2010 me incorporé a la cooperación alemana, que trabajaba en el programa MAPSA, el manejo de áreas protegidas y áreas de amortiguamiento, y zonas de amortiguamiento, MAPSA, ¿no? Que funcionaba en el CERNAV. Y claro, los alemanes que estaban muy interesados en procesos sostenibles en las áreas protegidas, me llamaron, me dijeron, pucha, pero ese proyecto de áreas protegidas es tan importante para el turismo, es el futuro de las áreas protegidas, y quisiéramos que te incorpores y nos apoyes en este proyecto, en este programa. Entonces lo contratamos a Juan René Alcoba, Juanito Sí, sí. querido, ¿no? Entonces, entre los dos elaboramos la Estrategia Nacional de Turismo en Áreas Protegidas, ¿no? Que tenía componentes de investigación, preservación del patrimonio, adecuación sostenible en cuanto a servicios básicos. Después tenía un programa de apoyo al emprendedurismo en áreas protegidas, tenía un proyecto de participación general de la población, tenía un proyecto de articulación con otros actores territoriales, tenía un componente de gobernanza y tenía un componente de movilización de recursos, ¿no? De cooperación, etcétera. Con esa estrategia se logró un financiamiento de 40 millones de euros. Ya estaba aprobado, era 40 millones de euros para desarrollar turismo en todas las áreas protegidas, ¿no? Entonces se eligieron prioritariamente 5 áreas protegidas, ¿no? Que eran eh, eh, Sajama, Madidi, Apolobamba, Pilón Lajas y La Rea, ¿no? Bueno, la verdad que luego esa estrategia nacional la bajamos a planes, eran los planes de turismo de las áreas protegidas. Entonces ahí trabajamos con Madidi y sabes que ya estaba el dinero aprobado, eran 40 millones de euros. Y con eso teníamos que ir avanzando en la planificación. Un segundito, un segundito. ¿Aló?
Carmencita, hola. De repente media, sí. Puedes habilitar tu micrófono. Piano, ahora sí, Ahora sí. ya. Entonces, ya cuando además teníamos los planes así, han sido fue una, es lo que después tú preguntas, ¿no? Cómo la población, los saberes locales Sí. eh, pueden aportar en la Mm, planificación. Este fue un proceso altamente participativo. Mira, en Madidi, en Pilón Lajas, hasta hicimos talleres porque en realidad el destino centrado desde las áreas protegidas, dijimos, bueno, Madidi, toda su área de amortiguación, pucha, incorpora Ixiamas, todo eso. Y además, Madidi llega hasta Pando, ¿no ve? Hasta Puerto Chiveno, ¿eh? sí. Entonces, pucha, era una región realmente inmensa, pero también el destino, Madidi no podíamos dejar de lado sin pensar en las reservas de Santa Rosa y de Reyes. Claro. Entonces, el destino era una región turística inmensa que incorporaba a Polobamba, que incorporaba Pilón Lajas, Madidi, o sea, una de las regiones más maravillosas para el turismo en áreas protegidas, ¿no? Una pregunta aquí. En la parte regional, ¿nunca se pensó incorporar a San Borja y a la estación biológica del Beni en esta región? Sí, O sí, sí, hubo algún justamente intento? también, claro, claro, porque mira, como Madidi además incorporaba en su zona de amortiguamiento Mapiri, te das cuenta, ¿no? Mapiri, Guanay, claro, porque eran parte también del Madidi, de su zona de amortiguamiento. Y por tanto, más abajo estaba la estación biológica del Beni, y San Borja, ¿no? Y Yucumo, claro, por cierto, ¿no? Que era parte de Pilón Lajas, etcétera. Nos dijimos, esta es un área increíblemente vasta y además la más diversa del planeta. O sea, aquí se puede hacer el turismo, el ecoturismo más diverso que podamos pensar. Entonces, mira, la desgracia que ocurrió fue que la que estuvo de viceministra de Medio Ambiente, la Cintia Silva, después del tema del PIBNIS, tenía una vendetta o no sé qué era con los alemanes, ¿no? Y se la juró, y como andaba ahí de ñañas con el Juan Ramón Quintana, le fue con la noticia, no, no, ahí en el CERNAV y en las áreas protegidas, los alemanes son los que toman las decisiones, esos son los dueños de las áreas protegidas, a tal punto que fueron a Alemania a decirles, ya no queremos financiamiento para turismo ni para áreas protegidas en Bolivia. Muchísimas gracias. Se tuvo que revertir los 40 millones de euros, ¿te imaginas? Y nos quedamos así todos en la calle. Al final se cerró el programa y toda la vaina. Pero quedaron los planes, ¿no? Los Claro. planes que habíamos realizado. Eran unos planes que no sé si los tiene. Sí, sí, Es, los has conseguido. los he conseguido. Los he conseguido.
Entonces ahí se definió con todas las comunidades. Visitábamos, hemos visitado todo Bien, el Madrid, ok, ¿no? No todo, todo, pero ya. unos ancianos, una... Perfecto. Voy a ir ya siguiendo las otras preguntas para que puntualmente, a partir de este marco que me das, puntualmente vayamos justamente viendo estos procesos. Me interesa mucho el proceso porque aquí tú has debido encontrar toda eso fascinante que tienen en las áreas protegidas y los territorios indígenas y los municipios. Pero siempre seguramente como por ejemplo, esto que tú acabas de decir de, de que los alemanes ya un poco dejen de financiar y eso por ya algunas ideas probablemente que la viceministra eh, de turno ha percibido probablemente, porque he visto un cuadro en el que el financiamiento de la cooperación internacional va bajando, ¿no? Los últimos 8, no, 7, 8 años, y lo que va subiendo es justamente un mayor financiamiento del tesoro, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que parece que había ahí algún elemento que se dirigía a disminuir los financiamientos de la cooperación internacional al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí, bueno, ahí era una cosa bastante, una consigna, así medio tonta, Posiblemente, que posiblemente. era la nacionalización de las áreas protegidas. Eso ha Mm, sido asumido, eso ha sido apropiado por la cooperación, por los gringos, etcétera, ¿no? Y era una, y mira, a partir de todo ese financiamiento que se perdió en 2013 ya terminó ese financiamiento, se fue abajo. Yo después he hecho algunos planes de manejo para Polobamba, después hice para no sé para cuál, más para Sajama, creo, pero eran planes de manejo del área y los pobres estaban muriéndose de hambre, no había dinero, ¿no? mm, Lo que sí quiero decirte una cosa, ese proceso de planificación no se quedó ahí, ¿ya? Fue muy interesante porque justo cuando empezó el programa este nacional de turismo comunitario y y Madidi y Ruranaque, Madidi Pampas y Apolobamba, ¿ya? Y Pilón Lajas más, ¿no? Estaban dentro de las áreas priorizadas por el Programa Nacional de Turismo Comunitario, el PNTC. Entonces lo que hicieron fue retomar esos planes que habíamos hecho con las comunidades, con dibujos, todo eso, y definieron el plan de inversiones en ese marco, ¿no? O sea, muchas cosas que ya se avanzaron en esa planificación se las ejecuta con el PNTC, ¿te das cuenta? Pero el problema es de que son proyectos aislados cuando el alma de la planificación estratégica es cohesionar a todos y hacerlos partícipes y dueños de su planificación, ¿no? claro. Entonces, no, el PNTC fue, le metió cemento, unas obras hermosas, pero sin gestión, ¿ya? O sea, Sin gestión, sí, ¿no? cierto. Entonces, a mí me ha Sí. tocado Por lo inaugurar tanto, y darle, tratar de darle ese handicap del, ¿no? y ya vamos a la pregunta 7 porque las anteriores ya las has contestado. En la pregunta 7 dice, ¿cómo se planificaba en los últimos 10 años del 2009 al 2019? Entonces, si han existido algunos proyectos, como tú decías, en gran parte de los destinos y especialmente en el destino Pampas Madidi, el PNTC, por ejemplo, si hacía alguna obra,
si hacía alguna infraestructura, posiblemente no se la hacía con la participación de los Eso. actores, por lo tanto muchas de estas obras han quedado tal vez abandonadas posiblemente y que bueno, hay baños ahí que están cerrados, hay miradores, etcétera, que se han descuidado justamente por esa falta de Es, participación de las comunidades, de los municipios y de las gobernaciones. eso es. ¿O estoy equivocado No, en mi sí, apreciación? sí, es así, mira. Además de que estaba también la cooperación alemana, creo que era el DED, ¿no? La Algover, ¿cómo se llamaba esta muchacha? La Karen Algover, ¿no? Él era la especialista de turismo que ha hecho muchos planes para Santa Rosa, para eh, Reyes, para Rudernavac, etcétera. O sea, había un marco ya de planificación, se han hecho bastantes cosas, porque la verdad que con el chalalán y con y con toda la propaganda que surgió, los premios y todas las cosas, la cooperación se volcó, mira, yo te puedo decir, antes del 2005, ¿no? La cooperación era como hormigas en el destino, ¿no? Y todos le metían plata aquí y allá, ¿no? Haciendo diferentes proyectos, emprendimientos comunitarios, un montón. Pero después la cooperación, pum, pum, fue yéndose, ¿no? Tanto el DED como MAPSA dejaron de funcionar. Entonces, lo que tú dices era si bien se había trabajado de manera participativa, el momento de la implementación de los proyectos, ¿no? Tenía que estar acompañada de una participación plena de todos los actores y de un compromiso, sobre todo, ¿no? De decir, a ver, ¿qué puede hacer tal o cual, qué competencias están apoyando tales acciones, ¿no? Entonces, ese yo creo que fue el problema, porque mira, yo detecté ya cuando ya me hice cargo para cerrar, porque a mí me tocó cerrar, me tocó conseguir los recursos para el turismo comunitario, ¿no? Después salí y luego me tocó cerrar ese programa de turismo comunitario. No había ni un solo licenciado en turismo en el equipo. Claro, Eran eso también puro es, arquitectos, claro. civiles. Pucha, Dios mío, no, pues, o sea, puro, no, o sea, fue muy mal enfocado y sobre todo en la ejecución, digamos, de esos En la planes, ¿no? ejecución, muy bien. Por lo tanto, sí, en el proceso de planificación Hubo, una participación comprometida. Ya en la fase de implementación, ahí surgieron los problemas, porque claro, porque deberían haberse vuelto a cohesionar a los actores para claro, también comprometerlos en la gestión de los proyectos, ¿no? justamente, mira, si tú te vas a fijar en el plan estratégico eh, Madidi, ¿no ves? Sí, ¿Cómo se llama? Madidi Pilón Lajas, ¿cómo se llama? Pues, sí, ¿no? Eh, esa, hay un componente que es justamente el componente de gestión. Como que logramos una cosa, fue una cosa interesante, porque logramos reunir a tal cantidad de gente, porque bajaron de Apolo, bajaron ¿qué se llama? Vinieron de Xiama, de todo lado de Tumupasa, vinieron de Mapiri, de Guanay, de Teoponte, ¿no? Y también vinieron, claro, de la estación biológica, de Santa Rosa, de todos. Era un conglomerado era una gran asamblea donde estaban las áreas protegidas, nacionales y subnacionales, donde estaban los gobiernos municipales, donde estaban las dos gobernaciones, ¿no? Estaban las TCOs,
estaba el sector privado con sus cámaras, estaban los guías, estaban los transportistas. Bueno, era se armó un tremendo revuelo, justamente porque teníamos los recursos para hacer esa planificación estratégica. Pero claro, luego ya no se pudo. ¿Sabes qué? ¿Hasta dónde llegamos? Yo tengo la constitución, ¿ya? Se llama el Consejo Regional de Turismo Madidi Pampas. ¿Ya? Y yo tengo la constitución de ese consejo. Ah, ya. Logramos que nos den la personería jurídica de la gobernación en ese tiempo. Ah, qué Hasta ahí interesante. llegamos, ¿ya? Bien, Porque se hasta constituyó en ahí. una gran asamblea y se dijo, vamos a reunir una vez al año, pero este va a ser la instancia para impulsar, para coordinar, para colaborar y para... Claro, y todos estaban de acuerdo. ¿Ah? Entonces, pero bueno, se acabó el financiamiento de Alemania con el MAPSA y el BIAP se llamaba, ¿no? Era el Sí. proyecto técnico y el proyecto financiero de la cooperación alemana. Gente pues, demasiado seria, ¿no? Un trabajazo así increíble, ¿no? Bien, bien. Entonces, como te digo, si bien turismo comunitario recogió elementos de ese plan y los implementó, ¿no? Lo que le faltó fue el mecanismo de gestión, que eso tenían que haber hecho, ¿no? Entonces, posiblemente no estaba ya en los componentes, y es por eso que me daba una bronca que se haya gastado tanta plata en unos miradores tan hermosos en el lago Titicaca, que hay cerrados todos, qué barbaridad, centros Bien. de interpretación. Eh, O sea, en el proceso de planificación que era integral, por lo tanto no se podría hablar de que se ha dado más importancia a una cosa o a la otra, digamos. Por ejemplo, se daba importancia a al desarrollo social, al crecimiento económico, al medio ambiente, eh, al conocimiento local indígena. Por supuesto, se daba cabida a todo eso. Es decir, tú no has visto ahí que haya habido algo que faltara, porque son procesos integrales. Lo que no, sí... mira, ¿Mm? sí, 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 claro, mira, para darte alguna, la primera línea del plan este que se hizo para las áreas protegidas era lo que era la investigación científica y participativa. Por decir, en la investigación científica, bueno, catalogar las plantas, catalogar las aves que habían, etcétera, ¿no? Pero eso tenía que estar acompañado del saber local, ¿no es verdad? De lo que sabían los pueblos indígenas, que tienen un conocimiento maravilloso de su ecosistema, ¿no? Entonces, un vis a vis en la consolidación de la investigación científica y la investigación participativa, empírica, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, ese era un componente importantísimo, además, rescatar elementos de innovación tecnológica, trabajar Y ahí energías vamos, ahí renovables, vamos. Ahí vamos energías justamente a la renovables, pregunta. eso. Vamos a la pregunta 8. ¿Podría señalar cómo se debería planificar con miras al 2030 en el destino? Es decir, ya hay planes que también tienen una mirada, ¿no es cierto? Sí, Normalmente una mirada de 5, de 6 años, pero muchas veces no se piensa más allá porque, bueno, hay cambios en el gobierno y tal. sí. Sin embargo, ¿cómo ves tú este destino al 2030? ¿A qué debería darse prioridad cuando estamos hablando de que la sustentabilidad es un componente más y aparecen estas componentes de un destino que es la innovación, la tecnología?
La gobernanza que por supuesto con todos los aciertos y también desaciertos que se tienen, es el foco central de todo esto. Pero también estamos hablando de la accesibilidad, las personas con discapacidad. Estoy hablando del destino. La seguridad en el contexto del COVID. Eh, ¿Cómo van a ser los planes luego de justamente esto que nos toca vivir del COVID, por ejemplo? Sí, A ver. mira, lo que yo creo es de que en el destino hay que fortalecer, reactivar y darle todo el apoyo al Consejo Regional. Es el Consejo Ok, del Destino Turístico. bien. Estos 5 municipios que han empezado, que han actuado, que han logrado la sostenibilidad, la certificación de la sostenibilidad, hay un plan de sostenibilidad, ¿no? Hay un plan de acción para avanzar en las recomendaciones de la certificación, que dice, bueno, ya están certificados, pero tienen que avanzar en tal aspecto. Tú puedes buscarla a Ruth Suxo, que ella trabajó con Biosphere, ¿no? En este plan, ¿ya? El plan de... Mira, a mí justamente me estaban contratando para evaluar este proceso de certificación, pero en eso cambió el gobierno y ya no. Sí, claro. Imagínate yo irme a encontrar con la viceministra del nuevo gobierno. Era, Bien, hubiese sido muy bien. incómodo, entonces le dije, Entonces, no pasa nada. Sin embargo, entonces, mm, ese es un plan que es integral, ¿ya? Que tiene que ver la sustentabilidad en todos estos temas, ¿te das cuenta? De ya. tecnología, de servicios básicos, de accesibilidad, Mm, calidad. Y en este caso yo creo que, a ver, yo te doy, en sustentabilidad tenemos un ya un marco, ¿no es verdad? Es un marco ujú, importante, donde además está el tema también de innovación y de tecnología. Yo creo que estos elementos están dentro de este plan de acción, ¿ya? Eso sí, en bien. tecnología hay un tema que se ha convertido en Que el tal tema vez, central a nivel del turismo a nivel mundial, que es el tema del bien. acceso y posicionamiento en el mundo digital, ¿no? Exacto. El turismo tiene que incorporarse en esta innovación y además el uso y el posicionamiento de la tecnología digital, ¿no? A mí me parece fundamental Ok. que este es un tema que no sé si están en el plan de acción de la certificación, creo que no, pero debería ser un tema de primer orden, ¿no? Claro. El tema de gobernanza, Ya. ya te he dicho, hay que seguir. El Sí. tema de accesibilidad, yo creo que este es un tema que no sé, no estoy muy seguro que esté en este plan de sostenibilidad, pero es un tema de primer orden, ¿no? Seguridad, Mm, aquí entramos con seguridad en muchos campos y sobre todo ahora en el tema de sí. seguridad sanitaria, ¿no? Aquí yo creo que este tema nos va a ayudar a incorporar este elemento que ha estado ausente, ¿no? Y que ha sido uno de los problemas, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Que es parte de la inseguridad en el transporte, de la demás inseguridad también en la gastronomía, la manipulación de alimentos, la entidad, etcétera, que siempre han habido problemas, ¿no? O sea, el turista que llegaba terminaba con el estómago suelto, digamos, ¿no? Y con, a veces con complicaciones mayores. Yo creo que estos dos elementos, calidad y seguridad, tenemos en esta crisis la oportunidad de realmente
avanzar en, Avanzar. Ya. avanzar en la definición de protocolos, de Bien. indicadores, etcétera, y además en la inversión, porque muchos de estos cosas de calidad y de seguridad requieren inversión. Y por tanto, Requieren para inversión. eso tiene que ir el financiamiento. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Podría señalar cómo se puede planificar tomando en cuenta algunos ejemplos de conocimiento local indígena, tú que has conocido toda esa región? ¿Algún proceso natural, especie, tradición oral, cultural que origine una forma de planificación? Bueno, de repente como una forma, sí, de la planificación participativa. Yo me acuerdo que cuando viajábamos con Juan René a la zona, hemos viajado a casi todas las comunidades, no a las comunidades siempre, pero hemos viajado a toda la región y hacíamos talleres zonales, ¿no? Y les hacíamos dibujar, hacíamos los mapas parlantes de su territorio y los destinos y los atractivos turísticos. Una joya de trabajos, ¿no? Mucha Claro. Dios se conocían como la palma de su mano su territorio, sus especies, sus cosas. Increíble, o sea, y dándole mayor impulso a esto, pucha, podemos sacar millones de cosas interesantísimas del conocimiento indígena local. Bien. Ok, ¿cómo se puede incorporar el conocimiento lingüístico de los pueblos en los procesos de planificación, tanto en el proceso como en la ejecución del plan? ¿Cómo tú Sí, crees? sí. Mira, claro, el tema lingüístico es importante. Por decirte, cuando estuvimos en Apolo se hablaba quechua y todos los talleres que teníamos eran combinados entre castellano y quechua, ¿no? Porque habían compañeros que no hablaban muy bien el castellano, ¿no? Le Claro, decían, hablen quechua, pucha, y hablaba de maravilla, ¿no? Entonces sí, rescatar eso, grabar, hacer una buena traducción. Bueno, en el momento siempre teníamos un traductor simultáneo, ¿no? Bueno, yo le entendía más o menos al quechua, ¿no? Y en la parte alta los aymaras. Pero bueno, la verdad que eh, es fundamental, o sea, para la sí, comunicación y luego claro. eh, para la gestión, claro que sí. Ricardo, no sé si, bueno, yo tengo una idea con relación a esto, pero bueno, tú dirás, pasa que es bien importante el conocimiento lingüístico desde distintos puntos de vista. Muchas veces se relaciona la diversidad lingüística con la diversidad y la biodiversidad, Claro, pero también se hablan de algunas lenguas que están justamente en peligro de sí, desaparición, eh, como el quechua, por ejemplo, en Madidi. Tú sabes que muchas personas que están de jefes de operación, el mismo Alex Vilca, el mismo Janco sí, de Machaquipe, sus abuelos son sí, quechuas. Entonces, en Rurre se está perdiendo el quechua, por sí, ejemplo. Y no hay, digamos, ni incentivos ni políticas orientadas a la revitalización del conocimiento lingüístico, que es una cosa que me preocupa. sí. ¿Qué opinas al Sí, respecto? mira, yo creo que como política educativa debería haberse, o sea, la Bellino Giuliani Claro, iba por ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero claro, hay un multilingüismo increíble en la región. Ahí están los claro, tacanas y los uchupiamonas que son quechuas y tacanas, ¿no? exacto, Y los tacanas, exacto. ¿no? Que es una lengua súper consolidada, ¿no es verdad? Los quechuas arriba, también en Guanay, en eso también son quechuas, ¿no? Pero sobre todo en Apolo.
Y muy importante, abajo los mocetenes y los chimanes, que es increíble en Pilón Lajas, ¿no es verdad? Bueno, ya no hablemos del reyesano, que el reyesano ya casi nada, eso casi se perdió, la verdad, en la estación biológica del Beni, en Santa Rosa, en Reyes, casi ya no hay reyesano, ¿no? Eso es verdad. Ahí se debería hacer un trabajo muy importante de revitalización. Pero con el quechua y con el Tacana no le veo problema porque ellos se comunican y están hablando. Eso sí, a nivel de nodo, digamos, de su renabaque, no, ya, eso ya se habla inglés, ¿no? En Sí, castellano, sí. ¿no? Pero bueno, es parte de todo el... Bueno, me parece Bien. fundamental porque es parte de nuestra riqueza cultural maravillosa que tenemos. Ok. Viva, además. Eh, sí, viva además, sí. Este, Ricardo, vamos ya a desagregar la parte, por ejemplo, en la parte de tecnología digital. He visto el plan eh, estratégico de Rurrenabaque, Madrid y Pampas, y no he podido un poco detectar alguna algún elemento que me dé una referencia de que se haya trabajado con esta parte de tecnología digital. Entonces, es una preocupación que tengo porque a mí me toca evaluar, ¿no es cierto?, desde la parte de los Claro, planes y desde la parte justamente de los actores y los profesionales que han hecho posible este tipo de planes, que no se está dando ni en programas ni en proyectos todo este tema que es muy actual en turismo. ¿Qué opinas al respecto? mira, eh, el tema digital, hicimos nosotros un estudio con el BID para un proyecto que estábamos impulsando y que se nos cayó. En realidad nos robaron la plata porque el proyecto está ahí. Todo lo que era esto de intervenciones urbanas, ¿no ves? Todo ese programa de intervenciones urbanas se llama el programa Desarrollo del Turismo Patrimonial, no me acuerdo cómo se llama, o el BID, que nos lo robaron los de planificación y lo ejecutaron ellos. ¿Te das Ah, ya, cuenta? Entonces, ahí en ese marco hicimos un estudio y la verdad que se vio de que todo Bolivia estaba rezagada en temas de posicionamiento digital. sí. No, estábamos recién en pañales cuando otros países, otros destinos ya habían desarrollado procesos importantes. Entonces, esto también ha llegado a nuestros destinos. ¿Vale? De todas maneras, ya, digamos, lo que hicimos inmediatamente cuando conseguimos los recursos del Dakar para promoción, que fue el último recurso para promoción que tuvimos, eran 3 millones de dólares. Como nunca teníamos 3 millones de dólares, Claro. nos lanzamos de cabeza con Facebook, con las redes sociales, con Google, con Instagram, con Twitter, bueno, con Expedia, ¿no? A nivel de posicionamiento a ese nivel. Pero, claro, la web del viceministerio, si bien había un ordenador o ¿qué se llama? Un servidor. Una central así, un servidor buenísimo, todo, y en principio había una página web súper, muy compleja, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y mira, lo único que se pudo hacer en tema digital fue la promoción, ¿no? Promoción a través de redes sociales y un poco el tema de comercio electrónico, que lo único que se hizo fue en realidad algunos cursos de capacitación. Sabemos muy bien de que este es un tema que está por desarrollarse en todo el país y además en el destino. Ok, vamos.
Vamos a la sustentabilidad. Bueno, has mencionado varias cosas sobre los procesos de planificación, pero esas serían las contribuciones. ¿Cuáles son los retos ahora de la sustentabilidad en el destino, tomando en cuenta toda esa realidad? Ya, mira, lo que te digo, hay un plan de acción donde justamente se plantean eh, procesos, ¿no? Que son los retos que tienen que lograr, primero, cada uno de los municipios, ¿no? En lo que le toca, porque en la planificación estratégica, en este caso, se ve, a ver, esto le corresponde por competencia, por atribución al Estado o a la empresa privada o al sector académico o a las ONGs, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, a partir de eso se han identificado con nombre y apellido, ¿no? Las actuaciones que se tienen que hacer en el plan de certificación, el plan de acción de certificación de destino sostenible. Y ahí está justamente el tema geográfico, el tema sociocultural, las condiciones del destino, la parte económica y ambiental, claro, Claro. ¿no? O sea, Bien. hay, creo que estas dimensiones están incorporadas en ese plan de sostenibilidad, Ok. que luego de un tiempo tiene que ser evaluado a través de una auditoría técnica que manda la Biosphere y dice, bueno, han avanzado en esto, no han avanzado en esto, tan, tan, tan. Y por eso se logró, digamos, poner banderas verdes a muchas de las cosas en las cuales se había avanzado, ¿no? Ok. Entonces, ese es, yo creo que eso está ahí. Lo que Ok. te pido es de que revises ese documento. Ok. Además, tan importante el que en el mapa de turismo sostenible, que la Biosfera es entre las únicas certificadoras del hemisferio sur, que aparezca el destino ya como un destino sostenible. Pues. Entonces es un gran posicionamiento en términos de promoción, de imagen, y además de oportunidades tanto en términos de calidad, de precio y de tipo de turista, ¿no? Con Ok. mayor capacidad de gasto, con mayor responsabilidad, etc. Ok. Yo creo que a partir de la sostenibilidad se abren una multiplicidad de oportunidades, ¿no? Y ahí es donde hay que puntualizar la planificación. Bien. Y sobre todo lo que tú decías, el tema de la certificación, que es un tema que ya está resuelto prácticamente en el destino. Claro, claro. Yo me Bien. acuerdo que se les entregó el certificado de sostenibilidad. Mm, Hubo un acto en el Viceministerio de Turismo. ok. Yo, claro, no, pues en ese momento estaba muy complicado, no iba a Claro. asistir, ¿verdad? Por no generar incomodidades ni sentirme mal, ¿no? Ok. Ok, bien, entonces vamos al tema de accesibilidad. Ya tú también mencionabas que es un tema, sobre todo, es relacionado a las personas con discapacidad, un aspecto que tal vez no se ha desarrollado mucho, pero ¿qué opinas tú? ¿Cuáles serían los retos justamente de poder hacer accesible este destino para personas con discapacidad? Y estamos hablando de un segmento que ha crecido bastante en Europa, en Estados Unidos, que son mercados importantes. Sí, no, yo creo que en términos de volumen hay una demanda inmensa, ¿no? Además de que el destino es realmente maravilloso y realmente interesaría. Pero esta es toda una estrategia.
yo creo que es una estrategia que tiene que estar muy ligada con el acondicionamiento urbano. La verdad que uno llega a Rurrenabaque y pucha, y las aceras no hay aceras, todos andan por la calle, coches, motos, personas, ¿no? Es cierto, Entonces, sí. cuestión de ordenamiento urbano, que es algo que hay que trabajarlo con el gobierno municipal, que al tiempo de hacer las aceras o a tiempo de exigir a los vecinos así ciertas normas, tiene que enfocar eso, ¿no? En los, nue- Interesante es que, sí, en los nuevos proyectos también, es decir, lo urbano es fundamental, ¿no? Sobre todo en la sí, parte cultural de estos centros de distribución, eh, el aeropuerto, las claro, terminales de buses, los es mismos hoteles, ¿no? Pero transporte, el transporte fundamental, eh, pero también estamos hablando de ese conjunto de eh, instalaciones como miradores, claro. embarcaderos, etcétera, que justamente ya en el área rural o en los espacios protegidos debería ser una cosa normalizada, es decir, con una normativa muy concreta de que todos los proyectos que se piensen deberían tomar este aspecto, ¿o no? Sí, lo que considero que por ser un tema, en muchos casos emergente y nuevo, porque este tema de alguna manera se lo trató, pero muy tangencialmente, esto requiere de una Una estrategia estrategia específica. que debería incorporarse en el plan estratégico, Ok, ok. ¿no? Me parece importante. Bien, vamos con este componente de la innovación. También hablabas ya anticipadamente sobre este aspecto, eh, sobre lo que se tiene, la capacidad de creación de nuevos productos. ¿Qué opinas al Sí. respecto? Mira, yo creo que en cuanto a innovación tecnológica, se han dado algunos, eh, por decirte, ¿no? Chalalán, que siempre fue el que dio la nota, eh, ya incorporó los paneles solares en sus la energía, el uso de la energía, eficiencia, además el tema de la gestión de residuos sólidos, la gestión de descargas de aguas servidas, el agua potable, etcétera. En ese sentido, ya hubieron innovaciones interesantes que estaban repercutiendo en todo el destino, ¿no? Eh, También hay elementos de innovación, por decir, con el tema eh, del, de la gestión comunitaria, ¿no? Ese fue un tema de innovación que se fue desarrollando y al final se encontraron unas figuras muy interesantes. Posiblemente el programa de turismo comunitario, la parte, el componente más exitoso, han sido estos financiamientos directos a los emprendedores, ¿no? Comunitarios, Machaquipe, ahí en la zona de Ixiamas, etcétera, ¿no? Ok, Eh, bien. Posiblemente esos hayan sido algunos temas, pero la verdad que en innovación hay que trabajar con, sobre todo, eh, digamos, una investigación más pormenorizada del mercado, ¿no? Ok, Y a ok. partir de los mercados potenciales, de los segmentos de mercado potenciales para diferentes instituciones, hay la posibilidad de hacer un montón de cosas, ¿no? Por Ok. decir,
el Birdwatch en Saviri, ¿no? O sea, una cosa realmente Mm, interesante. Uno de dos ahí con amplísimas ventanas y horizonte. ok, bien. Bueno, aquí hay algunos retos también relacionados a la gobernanza, esos retos que también ya se han asumido, se han tomado, se ha realizado el plan estratégico del destino, es Sí. una cosa realmente importante. Pero tú, ¿qué otro elemento más podrías integrar justamente a esto que se refiere a al relacionamiento, a la calidad, a la orientación de las acciones que tienen los distintos gobiernos municipales, el gobierno departamental del Beni, que es el más preocupado, el que más participa probablemente, no sé si el gobierno del departamento de La Paz, pero deben haber retos todavía en el destino. Sí, mira, la consolidación de... Claro, lo complejo no es crear el consejo, ¿no? Se crearon, creo que en todos los departamentos, consejos departamentales, pero no funciona en ningún lado. Se creó el Consejo Nacional. ¿Verdad? Y en este caso, se crea el Consejo Regional y para mí es fundamental de que hay ese binomio, que es el binomio ineludible. Si tú tienes un consejo y no tienes un plan, pierdes el horizonte y a la tercera reunión estás hablando del fútbol o del clima, ¿no? Gracias. Entonces, el plan estratégico tiene que ser la Biblia y además el referente para la gestión, o sea, del consejo. Y por otro lado, un consejo sin un plan va a la deriva. Y un plan sin un consejo está destinado a quedarse como un archivo de anaquel, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, las dos cosas son muy importantes. Hay que revisar el plan y cuál es la clave de todo este asunto. Es de que todos participen. En la metodología de planificación estratégica, más allá de definir presupuestos y de definir líneas de acción, no, se definen las ideas de proyecto. Hasta ahí se llega. La visión, los objetivos estratégicos, las políticas estratégicas, las acciones estratégicas, ¿no? A ese nivel no se tiene que avanzar más. O sea, son las ideas de proyectos, de servicios, de infraestructuras, de productos, etcétera. Entonces, es allá donde se tiene que, ahí en la metodología, hay una parte en la cual se tiene que generar un marco de compromisos. Esta idea de proyecto, a ver, un mirador, ¿a quién le corresponde? Al municipio tal, listo. Claro. El hacer la investigación a la universidad, el mejorar la calidad a la empresa privada, así, ¿no? Cada uno de las ideas de proyectos se le asigna un, un responsable y ese responsable se compromete a ejecutar. Entonces, cuando se ha logrado ese marco de compromiso, ahí se llega con el plan estratégico, las ideas de proyecto y quién las va a hacer, en cuánto tiempo, cuál es la meta, etcétera, etcétera, y el indicador. A Bien, partir de esto, la gobernanza lo que hace es hacer un seguimiento, facilitar, para que la cosa fluya, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer aquí es fortalecer ese consejo en la implementación ya de obras y del marco de compromisos que siempre hay que rehacerlo, porque van a entrar nuevas autoridades a nivel central, a nivel departamental y municipal con las nuevas elecciones
por tanto eso se tiene que reactivar y trabajar el marco de compromisos. Ok, ok. Bien, bueno, ahora ya hay un reto más, la seguridad a partir justamente del contexto del COVID. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, aunque Bueno, ya has dado algunos lineamientos, porque esto está relacionado a lo que es la calidad, algo que realmente tú decías faltaba en el destino y en todos los destinos. Va a haber una mayor preocupación justamente en todo el tema sanitario que va a posibilitar una mayor calidad en el destino, calidad de servicios en el destino. así, además, esto tiene que venir con una reingeniería en cuanto a marketing, ¿no? Porque vamos a estar parados este año, ¿no? O sea, con el turismo receptivo, yo creo que recién al año vamos a poder pensar, ¿no ves? Si realmente la cosa se estabiliza en el mundo. No sé si el próximo año o el subsiguiente año. Entonces, lo que habría que hacer, el mayor reto que tenemos, ahora que no están funcionando las cosas, que están paradas, ¿no? Es ir trabajando en, en los sistemas de calidad de servicios turísticos. El sistema de gestión de calidad de los servicios turísticos ya tiene indicadores, ya tiene todos los protocolos, etcétera, es cuenta para la gestión turística de servicios en las diferentes ramas, para hoteles, restaurantes, guías, centros temáticos, etcétera, etcétera. Ahí ya está aprobado el sistema de calidad, ¿no? Lo Claro. que hay que hacer es trabajar en la implementación de este sistema de calidad en base a las buenas prácticas en el destino, ¿no? Hay que, y eso tiene que ver con capacitación, asistencia técnica y luego la inversión que ha de ser posible, la mejora de la calidad. Pero para eso tiene que venir el financiamiento, por eso estoy pensando en créditos, donaciones, etcétera, que vayan a ese tema. Y junto con eso está el tema de seguridad, ¿no? Porque la calidad también te da seguridad, ¿no? Eso Así es. sí, Claro. hay una serie de otros protocolos muy específicos que ya tienen que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Que es el distanciamiento social, que bueno, es todo el tema de los cuidados, etcétera, de los servicios básicos, fundamentalmente, ¿no? Ok. Ok. Que permita esto y de los protocolos, ¿no? Ok. Vamos a la última parte del cuestionario. La pregunta, eh, aunque ya ha sido respondida, esto merece de una planificación, una reingeniería de las acciones que por ahora con el COVID se dan. Em, el por qué creo que está respondido, pero en resumen y algo realmente puntual y concreto, ¿por qué se debería planificar este destino? No debería dejarse de planificar en este destino. Eso, eso. No, lo que ya te adelanté anteriormente es que, bueno, ahora vienen nuevas autoridades, si bien los que se han apropiado de este proceso, así el sector privado me encantaba a mí, que a veces yo me iba sin viáticos, sin nada, pucha, el sector privado me ponía todo lo que necesitaba, porque no me daban permiso. ¿Ah? Yo entonces ellos, pucha, que Dios mío, me daban pasajes en Amazon. Le decían, no, no me va a dar permiso mi jefa. La no, que era muy jodida. Entonces, yo les decía, no, no, nosotros conseguimos, ya, véngase. Escucha, avión, hotel, bueno, todo la pasábamos bien, ¿no? ¿Para qué? Para apoyarlos a ellos. Y eso fue un
esfuerzo del sector privado. El sector privado es tan importante y uno de los graves problemas que tenemos en Bolivia es de que tenemos un sector privado demasiado atomizado. Dentro de la misma Cámara de Operadores Turísticos hay dos bloques así, y dentro de cada bloque hay pugnas internas que no dejan avanzar, ¿no? Entonces, Ya. la cuestión, y Ok. por tanto, hay que, es un ciclo iterativo, yo creo que esta planificación hay que reeditarla con las nuevas autoridades. Bien, bien. Desde el punto de vista de tiempos, eh, ¿qué se debería hacer? Los planes duran 5 años y eso a veces no coincide con la nueva gestión de los gobiernos. ¿Qué se debería hacer al respecto, Ricardo? Bueno, yo creo que una planificación a 10 años sería lo mejor y una planificación estratégica, aunque un marco temporal de 5 años, un mediano plazo, ese es un, ese está entre el mediano y el largo plazo, ¿no? 4 o 5 años a mí me parece que, digamos, es lo que está ahí a nuestro alcance, ¿no? Ok, Tenemos pues esa cultura de planificación de largo plazo, que sería muy bueno que hagamos, no sé, como los coreanos o como una planificación de 30 años, ¿no? claro. Entonces, no, pero ya con una planificación de 5 años, además con compromisos de cada uno de estos gobiernos legítimamente elegidos, yo creo que se le da digamos, un marco de trabajo importante y además de acciones conjuntas, Ok, concurrentes, ok. Bien, ¿no? bien. Vamos a esta pregunta. ¿Quiénes deberían planificar el destino? Bueno, ahí se ha mencionado todo el conjunto de municipios, territorios indígenas, la parte privada, la parte académica, que es redondeando lo que tú has respondido justamente ya casi desde un principio. Algo más, ¿quiénes más deberían planificar? Esta pregunta que te hacía de si incorporar otras áreas protegidas como la Estación Biológica del Beni y otras municipales también que hay en esta zona sur, digamos, del destino, podrían incorporarse tal vez de manera procesual al destino. ¿Qué opinas tú? Claro, claro. Yo creo que hay que ir escalando. La planificación local creo que es fundamental, ahí es donde aterriza todos los tipos la planificación, donde se ejecuta, donde se forma el producto turístico, el destino, es en el nivel local. ¿Eh? Por eso que a mí me parece que el nivel local debería contar con una planificación indicativa mínima, ¿verdad? Que luego se alimente con la regional con la departamental con la nacional. Ese sería lo ideal, ¿no? Lo ideal de cómo funcionan estos eslabones de planificación. Entonces, tenemos que reflejar lo mismo. Todos los actores involucrados en el nivel local, que es el municipal generalmente, ¿no? Debería estar reflejado esa misma estructura a nivel regional y a nivel departamental y nacional, ¿no? Entonces, son todos los actores involucrados, todos aquellos que quieran, vienen y participan, ¿no? O sea, no debería cerrarse absolutamente a nadie. Bueno, lo que hemos visto es de que a veces ya se arman guetos y que nosotros y ellos no, ¿no? Entonces, eso no ayuda para nada. Por eso yo siempre, y cuando hemos trabajado en los destinos,
querían que hagamos un mapa de destinos prioritarios. Entonces yo dije, no, que todos estamos así en el mismo camino, ¿no es verdad? Hay destinos que están más, un poquito más, digamos, hechos, ¿no? Pero la verdad es de que todo Bolivia tiene un inmenso potencial y hay Ok, la oportunidad y hay que darle la oportunidad a todos. para que Bien. todos participen. Ok, y esta pregunta de cómo se debería planificar, tal vez de una forma distinta, está relacionada con la 21. Hay ciertas fases del proceso. ¿Se necesitaría adicionar alguna otra fase? Si en estas fases no son visibles algunos aspectos. Hablemos, por ejemplo, de estos consensos con las comunidades, eh, en la participación de la mujer. Son aspectos que deberían incorporarse. ¿Qué otros aspectos deberían incorporarse en este proceso de planificación para terminar, estimado? Sí, no, mira, lo que yo te voy a definir la metodología, esta metodología oficial de, de planificación estratégica. O sea, hay una primera fase que es la de organización, que en realidad es el tema del consejo, ¿no? O sea, el consejo tiene que encarar la planificación, ¿no? O sea, porque tiene que ser un producto que no sea del gobierno municipal o de la gobernación o de los privados. No, tiene que ser un producto que sea de todos. Todos tienen que sentirse dueños de ese plan, porque lo han construido juntos. Por tanto, tiene que ser un plan muy participativo. Entonces, la primera fase es cómo se organiza la gente, se organiza el consejo o el comité, ¿te das cuenta? Y el comité es el que impulsa la realización de la planificación estratégica, que tiene que ver con toda la parte del diagnóstico descriptivo, el diagnóstico analítico, lo que utiliza aquí el POBA, la definición de objetivos estratégicos, de políticas estratégicas, y esto de programas y proyectos, que es justamente las acciones estratégicas, ¿no? Es el plan de acción, digamos, ¿no? Luego, claro, en la misma planificación hay que colocar el tema de seguimiento, evaluación, pero algo muy importante, que en vez de decir solamente consensos con las comunidades, lo más importante de un plan estratégico es un marco de compromisos, es un pacto social, ¿no? Es Ya. un marco de compromisos. Este plan tiene que tener cada programa, cada proyecto, cada idea de proyecto, tiene que tener un responsable, ¿no? O sea, ya, ¿quién lo va a hacer? O sea, muchas veces nos pasamos años planificando y no, una planificación estratégica tiene que llegar al nivel de idea de proyecto, que es el nivel macro todavía. ¿Te das cuenta? Entonces me decían, ¿y ahora y cómo y con qué presupuesto? No, si le ha tocado al gobierno municipal realizar una obra porque es su competencia, nadie más puede hacer, digamos, ¿no? Ya la terminal de buses, por decir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿a quién le toca? A él, pues, tiene Claro. atribución y tiene competencia. Él tiene que colocar en su PTDI, en su plan estratégico institucional y en su POA ese financiamiento con un presupuesto, ¿no es verdad? Entonces, cada uno ya va bajando, o sea, lo importante es tener este marco de compromisos de todos los actores, porque todos tienen que hacer, no solamente es exigir al sector público, ah, ya que haga eso, que haga eso, no, ¿qué hace el sector privado? En par y paso a lo que está haciendo el sector público, ¿no? Ok, ok. Ok, querido Ricardo, ha sido muy productiva esta conversación con estas preguntas semiestructuradas.
ya tendré la oportunidad de analizar también y comparar todo lo que me dicen los distintos actores del destino. Y ahí invitarte, voy a procurar hacer un taller para un poquito redondear todas estas ideas que se están dando, ya con una fecha muy anticipada, ojalá puedas participar. Y también tengo, bueno, tenía un formulario de estos formularios de Google Forms, y era sobre todo para el relacionamiento institucional. Si bien no estás participando en alguna institución, organización en el destino, pero me gustaría que lo veas para que podamos redondear ahí el relacionamiento y la frecuencia de ese relacionamiento que existe en el destino, que es un tema también que estoy abordando en la tesis. Oye, te agradezco bastante, te he dejado ronco, creo, de tanto hablar. No, 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 ha sido la moda, hermano. Es que Muchísimas vine gracias. y no me llevé una bufanda, así que me agarró Much- el frío. Muchísimas gracias, mi hermano. Un Un abrazo, gusto. cuídate mucho y ya estaré ya viendo este tema, los resultados que te voy a comentar, siempre te voy a poner al tanto, ¿de acuerdo? Perfecto, y me parece muy bien. Gracias. Un abrazo, que te vaya Yo bien. confío en ese destino, la verdad que los quiero muchísimo. Y la verdad que me invitaron me estaban haciendo un acto, una cosa así, Oye, de agradecimiento. bien. Pero no, ya vino todo el desastre, así que no pude ir. Bueno, pues, un abrazo. Que te Un vaya muy bien. abrazo y Saludos. Nos que estés vemos. muy bien. Chao, A chao. cuidarse mucho, un Gracias. Chao. abrazo. Chao, chao. Chao.